¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de lunes. Ya estamos de regreso, muy bonito inicio de semana. El 2024 podrá estar muy lejos todavía en el calendario, pero no en la mente de las y los suspirantes a la presidencia de México. Marcelo Ebrard se autodestapó la semana pasada. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, guarda un silencio sin decir que sí o que sí no, mientras que por su lado Ricardo Monreal, el senador, dice que él también quiere y que ojalá sea con Morena. Y de todos ellos el presidente los avala y dice que tienen derecho a pedir, a levantar la mano para buscar sucederlo en el 2024. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué se está adelantando la alternancia en México? Y la primera consulta popular será el próximo 1 de agosto. Por su lado, el oficialismo dice que es un juicio a los expresidentes de México, mientras que los detractores de la consulta dicen que es una farsa. Pero los colectivos de víctimas tienen otra versión y ellos indican que podría avalar la creación de una comisión de la verdad. Veremos qué piensa la mesa, cuáles son los contrapuntos. También, finalmente, haremos un repaso de la situación COVID en el país, cómo va la vacunación, los contagios están al alza, los estados que regresaron a semáforo amarillo o naranja. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto, ya estamos de regreso. Es muy pronto para hablar de la asociación presidencial. Para el presidente López Obrador, no tanto. Recientemente, el presidente ha dicho que su gobierno ha avanzado y que todavía falta terminar obras y entregar la estafeta, pero que se siente tranquilo porque hay muchas mujeres y muchos hombres, así lo dijo, que pueden aspirar a la presidencia y que ya no hay tapados, aunque también dijo que él es el destapador. Veamos el contexto. Hace una semana, el presidente López Obrador señaló que su gobierno ha avanzado bastante y que se siente tranquilo porque hay muchas mujeres y muchos hombres que pueden aspirar a la presidencia. Añadió que ya no hay tapados y quienes integran su gabinete, gobiernan alguna entidad o son dirigentes parlamentarios, pueden gobernar el país. Yo soy el destapador y mi corcholata favorita va a ser la del pueblo. Esa es la regla. No es la primera vez que el mandatario federal se refiere a quien le sucederá en el poder. A los nombres de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, mencionados hace un mes, el pasado 5 de julio, añadió a Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Cloutier y Rocío Nale. Un día después, el dirigente de Morena, Mario Delgado, dijo que la designación de la persona que nominen a la presidencia será a través de encuestas. Mientras tanto, Sheinbaum dijo que se mantiene concentrada en el gobierno de la Ciudad de México, luego de haber sido coreada como presidenta durante el festejo realizado por Morena en el aniversario del triunfo electoral de 2018, y el canciller Ebrard dijo que estará preparado para participar de acuerdo con las reglas que se establezcan. Aunque no ha sido mencionado por el presidente, el coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, también hizo público su interés por ser candidato. Punto y contrapunto. Me da mucho gusto saludarlos desde la distancia todavía, porque seguimos en pandemia, y para discutir este primer punto, saludo con gusto a Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? ¿Qué tal las vacaciones? Muy bien, muy contenta de verles. Siempre se les extraña. Buenas noches a todas y a todos. Bienvenida de regreso. También a Eder Guevara, fundador de Morena. ¿Cómo estás, querido Eder? Bienvenido. Querido Genaro, bien, gracias, ya con gusto de verles otra vez. Igualmente. María Clemente Castañeda, ella es diputada electa por Morena, activista y defensora de los derechos de las personas trans y de la diversidad sexual. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro, muchas gracias. Gracias por la invitación y compartir con ustedes este diálogo tan interesante. Y es María Clemente García Moreno. Bienvenida. Y también Alfredo Lecona, él es activista y analista, también conduce un espacio, un podcast en el periódico Reforma, El Café de la Mañana. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Genaro, muchas gracias. Gusto de saludarles nuevamente. A ver, me quedo contigo y voy para atrás. ¿Cómo ves pues ya esta pelea por quién podrá ser la persona que suceda al presidente López Obrador? Al menos en Morena ya hay algunos personajes que han levantado la mano. El presidente ha ampliado también la baraja, mencionó además de los que ya decíamos a Tatiana Cloutier, mencionaba también por ahí, me parece, que a el gobernador recién electo y antes secretario de Seguridad de Alfonso Durazo, entre tantos otros personajes que podrían estar en la baraja de Morena en el 2024. ¿A qué le atribuyes que ya se esté hablando del 2024 cuando todavía le quedan pues 3 años a este gobierno? Poco más de 3 años. Pues
pues a la infinita capacidad que tiene el presidente para crear cortinas de humo y en este momento hablar sobre la sucesión de 2024 es irresponsable en el marco de las cosas que estamos viendo, de lo que está sucediendo en el país, de una violencia desbordada, de una ola de COVID que está repuntando, sobre todo varios implicados o varios mencionados ahora andan de presuntos candidatos cuando deberíamos estarlos viendo en los canales de presuntos responsables por lo que pasó con la línea 12 del metro, ¿no? De veras que solo en este país dos gobernantes que tienen un grado de responsabilidad no definida o que podrían tener un grado de responsabilidad hacen todos los malabares del mundo para pues limpiarse esa posible responsabilidad y ya estar hablando de una sucesión. Yo creo que tendríamos que aspirar a que eso fuera inimaginable hasta que las investigaciones empiecen a arrojar resultados más allá de los del peritaje que vimos sus primeros resultados apenas hace unas semanas, ¿no? Entonces, pues entre Ebrard y Sheinbaum, ahí está el juego que creo que es a quienes más les sirve verse hoy por hoy como presidenciables con las probables responsabilidades que puedan estar cargando. Se me hace de entrada de ellos pues de una ambición y de una arrogancia de la clase política que pues ya estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Me preocupa a mí particularmente el caso de Ricardo Monreal, porque detrás de tantas cosas que hemos debatido en este espacio, de tantas agendas legislativas, de lo que ya pasó, de lo que viene, Monreal hoy por hoy es la llave a 2024. Yo no sé si a él le alcance, si realmente se sienta con la posibilidad de poder sentirse o de que pueda tener un respaldo para que él sea el abanderado de Morena en la sucesión presidencial, pero ciertamente el poder que ha acumulado, pues hay que verlo como eso, como la bisagra a 2024, como una llave a 2024. Tiene muchos elementos de esa llave hacia 2024. Unos flojos, unos con más posibilidades que otros por la cantidad de personajes que hoy tienen o dependen de lo que puede ofrecer en el Congreso. Si pensamos en las tres personas más poderosas de este país, pues primero hablaremos del presidente López Obrador, ¿no? Y ahí Ricardo Monreal, pues necesita, si Andrés Manuel López Obrador quiere que avancen algunas reformas, o son importantes todavía las reformas, incluso las constitucionales que está anunciando, pues necesita de Ricardo Monreal. A la Sedena la tiene en la mano, ¿no? Al fiscal general le acaba de dar una ley. Entonces, creo que el personaje que a mí más me preocupa y el que creo que es un verdadero peligro para México se llama Ricardo Monreal. Bueno, ahora el presidente no se ha referido a Ricardo Monreal y Ricardo Monreal incluso ha medio lanzado ahí la advertencia de que si no es con Morena va a ser con alguien más, ¿no? Pero María Clemente García Moreno, ahora sí, ¿cómo lo ves tú en tu partido que ya se estén, pues algunos diciendo que se están adelantando al 2024? El presidente dice que es válido, que salga quien quiera, que todos tienen derecho, todas tienen derecho y que van a elegir a el candidato o la candidata de Morena a través, otra vez, de una encuesta. Sí, bueno, creo particularmente que el proceso de elección de la sucesión de nuestro actual presidente pues está muy adelantado. Creo que hay que esperar un poco más a los tiempos políticos. El presidente ha destacado que hay bastantes cuadros dentro del gabinete que son pues bastante eficientes a su parecer y que podrían sin ninguna duda ocupar esta tarea, ¿no? Y pues bueno, lo de que sea por una encuesta creo que ya es una metodología que ya institucionalizando para la selección de candidatos, no me parece mala, y creo que pues respecto a lo que comentaba Lecuona, ¿no?, sobre Claudia Sheinbaum y todo, me parece que a pesar de muchas opiniones respecto al desempeño o al tema de la línea 12 del metro, creo que quedó clarísimo en este festejo que tuvo nuestro movimiento en el Auditorio Nacional de que las bases de Morena están con Claudia Sheinbaum y que las bases de Morena queremos que Claudia Sheinbaum sea la candidata a la presidencia de la República. Y muy extraño coincidir con Lecuona, creo que me parecen peligrosas las aspiraciones, o por lo menos la manera en que las declara el senador Ricardo Monreal. ¿Por el hecho de que advierta que si no es con Morena podría ser con alguien más? Pues sí, aunque podrían ser más peligrosas para él que para Morena, porque ya vimos que pues ni a 2%, creo.
con su intento de partido de redes sociales progresistas, como algunos atribuyen, ¿no? Eder, ¿cómo ves estos adelantados anuncios, adelantados o no? Hay quien dice que una contienda o una carrera presidencial se construye muchos años antes de la carrera o de la contienda presidencial, del calendario como tal. Así lo ha visto la propia historia de López Obrador, así lo ha visto la propia historia de Vicente Fox, de todas las personas que han logrado llegar, digamos, a la presidencia, que se han adelantado a los tiempos y buscado la candidatura de sus partidos. ¿Cómo ves estos perfiles que están en la 4T y por qué consideras que ahorita el presidente ya está prácticamente hablando sin tapujos sobre el 2024? Les voy a proponer otra forma de abordar el tema. A ver. Efectivamente, como planteas, cuando los candidatos son de oposición o no vienen con la certeza de que serán respaldados por el aparato de Estado, tienen que empezar su proceso de posicionamiento mucho antes. Eso así lo marca la historia. Y en este caso, en donde el presidente López Obrador ha insistido en que se acabaron las elecciones de Estado, pues hay un montón de personajes con posibilidades de llegar y otros que no tienen posibilidades, pero tienen su corazoncito, que comenzaron la campaña presidencial desde hace mucho. Yo, cuando estuvimos en los conflictos estos eternos y absurdos de Morena, cuando hablábamos aquí de estos temas del conflicto interno, siempre les dije que en muy buena medida el intento por quedarse con el partido por parte de algunos personajes era parte de su sueño presidencial, que también se vio truncado a partir de que no pudieron controlar a Morena. Desde el momento en el que en que toma el presidente López Obrador protesta como presidente de la República, ahí empezó la carrera por la sucesión de manera, creo yo, muy irresponsable para este movimiento. Y ahora el presidente, luego del resultado electoral de esta pasada elección, 6 de junio creo fue, el presidente empezó a hacer muchos ajustes para garantizar que finalice bien el sexenio, que haya gobernabilidad en el sexenio y gobernabilidad interna en el movimiento, y creo que uno de esos movimientos es esto, el decirles, a ver, quien quiera ser candidato presidencial lo puede ser, hagan bien su trabajo, porque será la gente la que decida. Él dijo, yo seré el destapador y mi corcholata favorita será la del pueblo, es decir, será la gente la que elija a través de la consulta, que es el método que él siempre ha privilegiado. Así fue como ganó la candidatura presidencial en las 3 ocasiones que la obtuvo. Y lo que está diciendo es eso, que la gente decida y a la gente, y esta persona que la gente elija, yo lo respaldaré para que obtenga la candidatura del movimiento. Ahora bien, y sí que bueno que coincidimos, hay un consenso en el tema de Ricardo Monreal, la forma en la que se en la elección, en esta que acaba de pasar, aceleró mucho las cosas porque agudizó el conflicto interno. No representa solamente el porcentaje que representó el partido que él ayudó a fundar, que fue una irresponsabilidad que lo hiciera para nuestro movimiento. También representa la posibilidad de ser una bisagra, como decía Alfredo, pero para apoyar a otros partidos. Es decir, él podría ser candidato del PRIAN y tratar de llevarse capital político del movimiento obradorista. Puede intentarlo, yo creo que no le alcanzaría, pero puede intentarlo, y ese movimiento es el que acelera la postura del presidente López Obrador. ¿Cómo lo ves tú, Lisa? A mí se me emociona siempre cada vez, y me emociona, digamos, como politólogo y como alguien que le gustan las contiendas presidenciales. Me gusta ver cómo los candidatos empiezan a levantar la mano, me gusta ver los perfiles de cada uno. El pleito también, evidentemente, como ser humano, todos nos gusta el pleito que se le pone, pero también a mí se me interesa ver las trayectorias, los perfiles, los métodos de selección de los partidos, de sus distintas candidaturas. Yo siempre he dicho que a mí el método en México que mejor me parece ha sido, a pesar de que yo no comulgo con ese partido, con Acción Nacional, pues el que pongan a sus candidatos a debatir me parece mucho mejor que una encuesta. ¿Cómo lo ves tú y qué te parece que sea ya ahorita en 2021, que estamos hablando ya del 24?
Pues mira, coincido con varios puntos de la mesa. Creo que Lecona tiene razón en que es demasiado pronto como para que estemos futureando, viendo cómo se están arreglando las piezas del tablero político, cuando en realidad hay muchísimas cosas que son bastante más urgentes y que todos en su calidad de miembros de esa comunidad política o de funcionarios públicos tendrían que estar muchísimo más concentrados en resolver los problemas nacionales o locales de lo que tendrían que estar preocupados por cuál es su posición relativa con respecto a sus rivales al interior de sus partidos y fuera de sus partidos de cara a la contienda presidencial. Y de los colegas de María y de Eder coincido también pues en que hay cosas muy importantes en la vida interna del partido mayoritario de Morena, ¿no? Que van a terminar definiendo más las probabilidades de sus propios candidatos que sus mismos destapes o sus eventos de fin de semana. Es decir, Morena tiene desde hace mucho tiempo que resolver justamente la diferencia que tiene entre sus bases y su dirigencia, tienen todavía la renovación de sus consejos estatales, tienen que ver realmente cuál va a ser el equipo que van a querer impulsar y tienen muchos liderazgos que desafortunadamente les van a hacer un poco más difícil en esa vida interna, ¿no? Pues inclinar la balanza de manera rápida. No digo que vaya a ser difícil al final seleccionar al candidato, sino solo digo que adelantar demasiado esa carrera presidencial antes, digamos, de que realmente den los tiempos. Pero más interesante que eso, yo creo, es ver cuáles son las diferentes fórmulas y los diferentes escenarios dependiendo de quién es el candidato o la candidata del partido mayoritario, en este caso de Morena, con respecto a quiénes pueden ser los posibles candidatos presidenciales de los partidos de oposición. Y ahí todavía creo que hay muchas cosas que no están resueltas. Es decir, por ejemplo, ¿con quién iría Acción Nacional? ¿Solo o en alianza? ¿Otra vez con Ricardo Anaya? ¿Sí o no? Si va en alianza, esa alianza incluye a otros partidos que no incluyó la intermedia como Movimiento Ciudadano, si ellos van a apostar por liderazgos del tipo Alfaro o les va a surgir un liderazgo distinto en el camino, o si va a haber negociaciones, como también se presumía y adelantaba Monreal, en lo que también coincidimos todos en esta mesa, si en realidad alguno de los partidos que sí logró mantener registro en estas elecciones intermedias, pues se acerca con alguno de los candidatos, digamos, no favoritos del partido mayoritario para intentar hacer una coalición distinta con una propuesta distinta. Pero en el fondo sí me parece interesante un poco el chisme, pero creo que sí es muy temprano como para que estemos haciendo apuestas todavía certeras sobre lo que va a pasar en la elección del 24. Bueno, pues es solamente la primera ronda de reflexiones en torno a lo que ya está a la vuelta de la esquina, porque la verdad es que el tiempo sí pasa muy rápido. El 2024 seguramente seguiremos hablando de estos personajes de los que hablamos hoy y también de los que se vayan sumando, no nada más adentro de Morena, sino dentro de todos los partidos que quieran buscar la presidencia de México en el 24. Déjenme hacer una pausa y regresamos al tema del cual todo el mundo está hablando. La próxima consulta popular del 1 de agosto, cuando se realizará la primera consulta popular en este país bajo el INE. Las y los mexicanos podremos responder si estamos de acuerdo o no con las decisiones tomadas por actores políticos del pasado, pero no si deben o no ser enjuiciados 5 expresidentes del país. Entonces, realmente, ¿cuáles son los alcances? Volvemos a escuchar los puntos y contrapuntos de la mesa. No te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El próximo 1 de agosto se realizará por primera vez en México una consulta popular. Las y los mexicanos podremos responder si estamos de acuerdo o no con esclarecer las decisiones tomadas en años pasados por los actores políticos de nuestro país. Aunque el presidente López Obrador y otras figuras políticas, principalmente de Morena, han señalado que la consulta es para enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la realidad es otra. La pregunta no se refiere a ningún juicio ni menciona a ningún actor específico. La pregunta que aparecerá en la papeleta es si estás o no de acuerdo en que inicie, y aquí cito, un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos. De hecho, el Instituto Nacional Electoral, el INE, pidió no confundir a la ciudadanía, pues incluso la pregunta no se refiere a los actores políticos, sino a sus decisiones. La semana pasada, Justicia Transicional en México y otras organizaciones ciudadanas
presentaron a la Suprema Corte una solicitud de aclaración de sentencia para saber cuáles efectos específicos tendrá esta consulta. Desde noviembre del 2018, el presidente López Obrador propuso una consulta para juzgar a los exmandatarios. En septiembre de 2020, el presidente envió al Senado la solicitud de consulta popular para determinar si se debían enjuiciar o no a quienes gobernaron México entre 1988 y 2018. Y como marca la ley, el Senado la turnó a la Suprema Corte de Justicia, que avaló la consulta, aunque modificó la pregunta. Y por cierto, la pregunta que aceptó la Suprema Corte se parece mucho a la que los colectivos de víctimas CEDER estaban empujando y con los cuales el presidente López Obrador se comprometió 2 veces en el 2018 a empujar una agenda de justicia transicional. ¿Cómo ves la consulta? ¿Cómo ves a tus correligionarios de Morena que están llamando a votar para enjuiciar a los expresidentes? ¿Cómo ves todo este ejercicio, Eder? Muy interesante. Primero tengo que celebrar que por primera vez en 3 años hay un claro consenso de organizaciones de la sociedad civil, banda ONGera, el STLN, que también se acaba de manifestar a favor de participar y votar por el sí en esta consulta del 1 de agosto, y el movimiento obradorista. Qué bueno que tenemos un consenso general sobre qué hacer, cuándo hacerlo. Ahora bien, en la argumentación es donde hay diferencias que a mí me parece que son complementarias. A ver, ahorita en el video que mostraste para el intro, salieron mesas de consulta, mesas para juntar firmas, mesas para difusión. Todas esas son de nuestro movimiento. La propuesta que surgió para esta consulta surgió de una propuesta de Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial. La junta de firmas que se logró con colectivos y organizaciones simpatizantes y adherentes al movimiento de la Cuarta Transformación, eso, son parte de este movimiento. ¿Qué aportan los argumentos de sociedad civil? Y aportan mucho. Aportan profundidad, aportan los alcances y la manera en la que se puede vincular esta consulta de manera concreta. ¿Qué aporta Morena o el movimiento de la Cuarta Transformación? Porque el partido como tal no es solo el partido el que está impulsando esto. ¿Qué aporta este movimiento? Bueno, logramos que se masificara esta propuesta. Logramos contar las firmas necesarias para que se llevara a cabo. Logramos en este momento que haya brigadas por todo el país que están llamando a realizar la consulta y que acompañan a Omar García, que no es parte de Morena, a Ariadna Baena, que no es parte de Morena, al Monero Rapé, sí, que no es parte de Morena, pero todos son simpatizantes de la Cuarta Transformación. Logramos que estén moviéndose estado por estado y que sean recibidos por gente simpatizante de este movimiento. Y eso no lo está haciendo sociedad civil. Yo, ¿qué es lo que sí cuestionaría un poco? Bueno, está bien, tienen argumentos que profundizan esta consulta y que se parecen mucho a la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Nosotros estamos construyendo una narrativa que sí tiene alcance. ¿Por qué? Porque lo que la gente entiende es que si logramos romper con el manto de impunidad que hasta hoy está rodeando a los expresidentes, todo lo demás será posible. Porque ¿cuántas comisiones de la verdad han existido en el país? Un montón. ¿Cuántos juicios a expresidentes por sus crímenes se han cometido? Uno solo no se ha juzgado. Entonces, déjame escuchar el contrapunto a Lecona, porque ya lo estoy viendo, que básicamente está negando con la cabeza lo que estás mencionando, entonces me imagino que tiene puntos interesantes. Además, Lecona es parte de Justicia Transicional en México y ha acompañado a varios colectivos de víctimas a lo largo de su vida como activista. ¿Cómo ves todo esto, Lecona? Yo lamento mucho que se siga todavía debatiendo sobre mentiras, porque eso es lo que hay que decir. Lo que está en el centro de la consulta popular es el derecho a la verdad, y es realmente lamentable que se siga y se siga mintiendo y mintiendo. No es cierto, de las cosas que acaba de decir Eder, de la cantidad de cosas incorrectas que acaba de decir Eder, no es cierto que hay un consenso de la sociedad, de un bando y del otro, sociedad civil y el partido en este caso. No es cierto que llegó por las firmas que daron, fue la pregunta que mandó el presidente López Obrador cuando los que salieron a recolectar firmas presentaron su solicitud. La Corte dijo no, ya esto ya está resuelto.
y no es cierto que están masificando o estarán masificando la mentira del juicio de expresidentes, y eso en verdad está jugando un papel contrario a la voluntad o al deseo de que salga gente a participar en la consulta. Porque si se mantiene en un ejercicio de Morena, quien se está dando un tiro en el pie primero que nada es Morena. Es imposible que Morena solito, en su discurso de la mentira de juicio expresidentes, pueda hacer que firmen 37.3 millones que salgan a votar 37.3 millones de personas el 1 de agosto. Lo responsable, lo que el presidente López Obrador decidió ignorar, fue esa, y al país se le perdió, porque parece que al país se le perdió una historia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la que tú mencionaste al principio del bloque, Genaro. La promesa que hizo el presidente de que estas comisiones de la verdad y estos mecanismos de justicia transicional se implementaran sin ninguna necesidad de consulta. Se lo prometió 2 veces en campaña. La idea de la consulta popular para usuarios presidentes ni siquiera la hizo como candidato, como dice Eder. La hizo en noviembre, durante la transición, en una entrevista con Carmen Aristegui, y de ahí la deformación de lo que el presidente quería inicialmente, que era que el 6 de junio también se llevara a cabo la consulta popular, pues se llevó una derrota en la Corte. La Corte, o sea, no hay nada que soporte la mentira de juicio de expresidentes, ni que hay que aterrizar a la gente. Por favor, no traten a la gente como tonta. No pueden decirle que esto es una consulta para enjuiciar expresidentes cuando no tiene nada de eso. Cuando la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que dice expresamente, claramente, es que no se pueden someter a consulta las facultades de los ministerios públicos y de los jueces. Lo que sí hizo la Corte fue abrir la ventana, abrir la posibilidad a que comisiones de la verdad o mecanismos de búsqueda de la verdad sean posibles. Y todo ese tiempo, esa masificación y esos mensajes de mentiras, llenos de mentiras, donde se invita a participar a la gente, están siendo totalmente desperdiciados. Esa energía está siendo totalmente desperdiciada para explicar a la gente lo que sí podría pasar con una consulta popular con esta naturaleza, con lo que aprobó la Corte, que va más allá de lo que tenemos concebido como la justicia ordinaria, sí, la de los ministerios públicos, la de los jueces, la de los responsables. Esta es una invitación a pensar por una vez en las víctimas de esas atrocidades, que claro que tienen que ser esclarecidas, y crear espacios distintos a los de la justicia penal para que víctimas, victimarios, quien tenga algo que contar en este país sobre la cantidad de atrocidades que han pasado, puedan construir verdad a partir de esa recolección de historias. Bien. Y ahí sí pueden derivar denuncias de actores específicos en estados, de la cantidad de perpetradores que hay. Reducirlo a 5 personas bajo esa mentira es una irresponsabilidad, porque están inhibiendo la participación en esa nauseabunda polarización de un montón de personas que tendrían que salir para que se alcance esa meta. Que bueno, ya salieron hoy las víctimas, mientras estamos hablando ya está circulando el comunicado de las víctimas, que lo dice con todas sus letras. Basta de las mentiras, lo están diciendo los colectivos. Basta de la mentira, pongan en el centro tanto el presidente como el INE la voz de las víctimas, que son las verdaderas partes interesadas en este ejercicio. Y yo sí invito a la gente, hay que salir a votar, porque el verdadero sentido de la consulta, pese a todo lo que les puede decir Eder o quien sea, es comisiones de la verdad para esclarecer atrocidades de, ojo, este y otros sexenios. Bien. Lisa, sí, entiendo bien lo que menciona Lecona, que en mucha parte coincido también, porque creo que las víctimas no están, digamos, en la narrativa de quienes están impulsando desde el oficialismo la consulta, ni tampoco están del lado de quienes están diciendo no hay que ir a votar porque es una farsa y demás. Creo que los colectivos han sacado y muy claramente han dicho precisamente qué es lo que están esperando de esta consulta. Pero creo que también el ejercicio 2, digamos, lo que vendría después de la consulta, será empujar que en efecto se construya una comisión de la verdad, porque no sabemos si va a ser vinculante, se requieren más de 37 millones de personas que acudan a votar y que además gane el sí. Entonces va a venir un segundo momento en donde, si sigo bien el hilo de Lecona, sociedad civil tendría que actuar y tendría que salir a demandar que se cree esta comisión. La verdad que dice Eder, pues no ha funcionado tampoco tanto. ¿Cómo lo ves? Yo creo que la sociedad civil tiene la demanda clara, pero quien tendría que profundizar en explicar claramente cuáles serían las materializaciones posibles de su sentencia es la Corte. Y en ese sentido, varias organizaciones, por ejemplo, como Elementa Derechos Humanos, lo que hicieron, o Justicia Transicional MX, lo que hicieron fue enviarle justamente un escrito de esclarecimiento a la Suprema Corte de Justicia con 5 preguntas fundamentales para saber cómo podría implementarse en favor de lo que versa la pregunta, de las víctimas, del esclarecimiento de la verdad, de las decisiones de actores políticos del pasado y del presente,
¿cómo se ve una implementación de esto? Porque tienes razón que incluso si gana el sí y si es 40% y si esto se vuelve vinculante, pues las preguntas es cómo se come eso después. Y esas 5 preguntas es cuál es el periodo que se tiene que entender como años pasados en los términos de la resolución. Es decir, si una de las cosas que vamos a salir a votar es si estamos de acuerdo con que se esclarezcan los hechos del pasado y las decisiones de los actores políticos del pasado, de cuándo a cuándo estamos hablando, porque originalmente el presidente cuando mandó su pregunta sí clarificaba muy bien los términos porque ponía nombres de los expresidentes y entonces ahí se entendía la temporalidad de esas acciones. ¿Qué se entiende por actores políticos del pasado? Es otra de las preguntas que se le mandó a la Corte, toda vez que pues actores políticos es muy amplio, podrían ser muchísimos, podrías incluso considerar, dependiendo del marco teórico que utilices, que también los actores políticos son los criminales en el sentido en el que influyen en los procesos. ¿Qué es un insumo de consideración vinculante? Es la tercera pregunta, es decir, ¿qué es lo que vamos a materializar frente a qué ordenamiento jurídico? ¿Cómo se deben implementar o compaginarse el abanico de posibilidades que se abren? Porque entonces, dependiendo de los actores políticos, dependiendo de los hechos, dependiendo de las decisiones, podríamos estar hablando de comisiones de la verdad, pero podríamos no estar hablando de eso y pueden ser otras cosas. Y lo mismo a qué nos referimos con esclarecimiento, ¿no? Porque pues lo que se debe activar después de la consulta es justamente llegar a la verdad, pero ¿cómo llegas a la verdad? ¿A través de qué mecanismo? Claro. ¿Con qué actores? ¿Quién lo lidera? ¿Quién lo financia? Etcétera. ¿Cómo participan las víctimas de eso? Y creo que esas preguntas sí es muy importante que las responda la misma Corte, pero también que ayudemos todos en esta reflexión, en este diálogo colectivo, a imaginar si gana el sí, tiene 40% y esto se vuelve obligatorio. Y una cosa bien importante, y te prometo que con eso cierro, que es, esto está aparte de los procesos penales, porque en eso sí la Corte fue muy clara. Esto no significa que incluso si gana el sí, se cancele la obligación de las autoridades de investigar los casos de delitos y violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo se ve eso? Y creo que eso es lo que vamos a estar debatiendo, yo creo que en muchos meses por venir. Sin duda. María Clemente, ¿cómo lo ves? ¿Estás tú saliendo a las calles diciendo que es una consulta de juicio a los expresidentes también, como están haciendo varios y varias de tus colegas en Morena? Por supuesto que sí. Primero, aclarar que no podemos satanizar las consultas populares porque son un ejercicio de democracia participativa y yo no sé por qué no les da tanto miedo saber la opinión del pueblo. Creo que se han hecho una serie de consultas populares en diversos momentos históricos y regiones del mundo, en países o naciones, para resolver conflictos políticos, como se han hecho para salir de ciertas dictaduras, para resolver algunas situaciones en Sudáfrica. El ejemplo más claro que tenemos ahorita, por ejemplo, más cercano, es lo que se hizo para el tema del Brexit y de estas situaciones. Creo que no podemos dejar, creo que Morena y el Movimiento Regeneración Nacional, tanto la sociedad civil como quienes militamos dentro de la estructura partidaria del Partido Morena, estamos promoviendo que se haga la voluntad popular. Y claro que yo no sé de qué mentiras sean las que diga Lecona. Yo he salido a las calles justamente a promover la participación en la consulta, por supuesto a promover la participación por un sí, y no estamos malinformando. La pregunta que se está promoviendo es justamente la que se nos permitió, ¿no? Hemos estado justamente construyendo la promoción de esta consulta a partir de las reglas que se nos han dictado a partir del Instituto Nacional Electoral, a partir de la Suprema Corte de Justicia. La pregunta es la que nos permitieron. Los tiempos para realizar la consulta son en los tiempos en los que se nos dieron, recordando que además le tienen tanto miedo, ¿no? Y ahora diciendo que hay un gasto excesivo para hacer la consulta, pero no quisieron hacerla en este proceso electoral en el que millones de personas ya salieron a votar, ¿no? Porque evidentemente lo que no quieren es saber la voluntad del pueblo. Evidentemente es un gran reto que salgamos 37 millones de personas, más de 37 millones a votar, pero está clarísimo de que lo que tiene miedo la derecha, de lo que tiene miedo el régimen que está pereciendo, es saber la voluntad del pueblo, y que el pueblo, entre nosotros mismos, sepamos lo que la mayoría queremos. Y creo que esta consulta de verdad podría ser un ejercicio de crear un consenso de la dirección política de este país, y creo que en este ejercicio debemos de seguir colaborando y participando las mexicanas y los mexicanos. Bien, a ver, me queda un minuto realmente, entonces 30 segundos para Eder y 30 segundos para Lecona.
Rápido, decías, Genaro, que no hay en la narrativa de quienes estamos en las calles promoviendo el juicio a expresidentes nada de los elementos de las víctimas. Todo lo que se está explicando de por qué hay que enjuiciar a los expresidentes es por los crímenes del pasado y se hace, cada quien construye una narrativa diferente, pero siempre hemos hablado específicamente de crímenes concretos y por supuesto que son las víctimas quienes están en el centro. Lo hacemos desde una narrativa distinta a la de ustedes. Yo no dije, como aseguró Lecona, que los 37 millones de votos que sucedan son gracias a nuestro movimiento. Lo que ha sucedido hasta ahora, el masificar la narrativa en las calles, salir a promover y hacer pintas, etcétera, sí es gracias a nuestro movimiento. La propuesta original es de Andrés Manuel López Obrador y si la gente sale, pues será mérito de la gente, pero si nuestro movimiento no logra los votos, mucho menos la va a hacer la soberbia de la banda ONGera y los alaridos de Alfredo Lecona. Bien, Alfredo, finalmente. La banda ONGera y los alaridos de Alfredo Lecona no tienen por qué importarnos. Hay víctimas, hay una historia que, por cierto, no dijeron absolutamente nada de eso, de una promesa incumplida y que tú has reconocido aquí, Eder. Tú has reconocido aquí que el presidente prometió esa agenda de justicia transicional y luego la tiró a la basura. Las víctimas no tienen por qué estar en las calles consiguiendo firmas para que el presidente les cumpla lo que les prometió. Las víctimas todos los días están peleándose en las fiscalías, enfrentándose a ministerios públicos, tratando de que se identifiquen a sus cuerpos, lidiando con las nuevas desapariciones que están sucediendo. Eso es lo que hacen las víctimas. Que las metan a este discurso, esta narrativa, es de verdad no entender absolutamente nada. Si se queda esto en un ejercicio de Morena, o sea, si en verdad crees que como está el país, con esa polarización, con la cantidad de votos que acabamos de ver el 6 de junio, 47 millones de votos, algo así, si crees que realmente pueden, dejando todo en el ejercicio de la mentira y pintando bardas y todo, llevándolo al juicio de expresidentes a partir de una mentira, pues estamos mal. Esa es la concepción que tienen ustedes de derecho a la verdad, construido a partir de mentiras. Mariano nos dijo, si sale a decir que es juicio de expresidentes, no tiene nada mal salir a promover una consulta popular. El problema es mentir, el problema es engañar, el problema son las expectativas que invisibilizan lo que es el problema central del país, que son las redes de macrocriminalidad que tienen repitiéndonos las masacres todavía. Bueno, ¿qué les parece? Solamente es la primera vez que discutimos este tema. Ya está muy cercana a la consulta popular, es el próximo 1 de agosto. Lo estaremos debatiendo el próximo miércoles, si quieren, retomamos esta conversación y a lo largo también de la semana. Hacemos una pausa y al regresar, México está enfrentando un alza en los contagios de SARS-CoV-2. Las hospitalizaciones están subiendo, varias entidades del país están regresando a semáforo amarillo y Sinaloa de plano se fue ya directo a semáforo rojo. Pero el país no para. ¿Deberíamos volver al confinamiento o qué medidas tomar para reducir el impacto de esta nueva ola? Regresamos con la opinión de la mesa Punto y Contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Hay una nueva ola de contagios de SARS-CoV-2 en México. Aunque el gobierno federal ha señalado que gracias a la vacunación las hospitalizaciones se han contenido, lo cierto es que hoy Sinaloa volvió a semáforo rojo y otras 5 más entidades a semáforo amarillo. Aunque no se presenta todavía saturación hospitalaria, los registros de hospitales que rebasan el 50% de camas ocupadas han aumentado, pero las actividades no paran. De hecho, el presidente López Obrador dice que el próximo 30 de agosto se reanudarán clases. Veamos el contexto. México vive un nuevo aumento de contagios de SARS-CoV-2. La semana pasada el reporte diario de casos registrados inició con 3.700 casos y para alcanzar 12.800 el viernes. Aunque este domingo la cifra bajó a 4.000, las autoridades han reconocido que hay una tercera ola epidémica. El martes el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que desde un mes atrás hay más contagios, principalmente entre la gente de 18 a 39 años y personas adultas mayores que no se vacunaron. El funcionario dijo que gracias a la Estrategia Nacional de Vacunación, las hospitalizaciones
hospitalizaciones han disminuido. 42% de la población mayor de 18 años ha sido vacunada, el 57% con esquema completo. De acuerdo con el Sistema de Información de la Red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves, Baja California Sur, Sinaloa y Ciudad de México tienen una ocupación de camas en hospitalización general de entre el 50 y el 70%. Baja California Sur es la única con ocupación de camas con ventilador superior al 50%, mientras que 6 entidades reportan ocupación de entre el 50 y 100% en camas con ventilador en la unidad de cuidados intensivos, de acuerdo con el reporte ofrecido este domingo por la Secretaría de Salud. La Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Sonora, Tabasco, Veracruz y Querétaro acumulan el 66% del total de contagios registrados. Ante este aumento, Sinaloa volverá a semáforo rojo. Es la primera entidad en regresar a esa condición desde febrero, mientras que Oaxaca, en semáforo verde desde el 12 de abril, vuelve a semáforo amarillo junto con el Estado de México, Michoacán, Colima y San Luis Potosí. Punto y contrapunto. Bueno, tercer y último tema de la noche. Lamentablemente seguimos discutiendo el tema de la pandemia. No se ha ido la pandemia, ahí sigue. Ahora sí que, Elisa, nos fuimos de vacaciones y regresamos y la pandemia ahí seguía. ¿Cómo ves la respuesta del gobierno mexicano? Esta insistencia de que regresemos a clases presenciales. Nosotros y nosotras seguimos aquí todavía de manera virtual, justamente tomando medidas de precaución. ¿Cómo ves todo el tema de la COVID-19? Yo creo que lo principal es que ocupemos este espacio, Genaro, para hacer el exhorto de verdad a todas las personas a que extremen precauciones, a que se cuiden en la medida de lo posible y en su cotidianidad, porque revisando los números, pues la triste realidad es que todavía nos falta muchísima gente por inmunizar, pese a los esfuerzos que se han realizado y pese a la geopolítica de las vacunas, que es un tema interesantísimo que deberíamos tratar un viernes aquí enteramente, solo para hablar de eso, ¿no? Pero tenemos 21 millones de personas con esquemas completos de vacunación, según reporta Serendipia, que es un proyecto de periodismo digital que está haciendo justamente toda la sistematización de las cifras oficiales que dan todas las autoridades. Personas vacunadas con medio esquema, una de las 2 dosis de la vacuna, 15 millones, ¿no? Y nos faltan en realidad 76% de las personas, que son más de 68 millones de personas, de completar el esquema de vacunación. De ese tamaño es el reto y de ese es el tamaño de las precauciones que deberíamos de tener. Lamentablemente no se están logrando cumplir las metas prometidas por el gobierno federal por muchísimas razones. Ustedes escojan la que quieran, pero si bien se nos había dicho que iba a estar toda la población vacunada en octubre, la realidad es que para octubre faltan 79 días y tendríamos que multiplicar por 8 el ritmo de vacunación para llegar ahí. De ahí que sea tan importante que todas y todos extrememos las precauciones de no hacer reuniones masivas en lugares cerrados, de no hacer fiestas en las que se nos olviden la sana distancia, los cubrebocas, la ventilación, etcétera, y de que hagamos de verdad un exhorto enorme para que nuestros adultos mayores, nuestros adultos no tan mayores, nuestros chavorrucos treintañeros que faltan de vacunarse, vayamos todos a vacunarnos, ¿no? Porque sí es demasiada gente la que falta para poder aspirar a la inmunidad de rebaño y estamos viendo el impacto ya también pues de este periodo estival de vacaciones, en donde hay muchísimos lugares portuarios en donde los mismos viajeros han llevado distintas cepas. Cerraría diciendo, quizás como parte de la respuesta federal, una de las cosas que leí que sí me tiene francamente preocupada, porque creo que ahí no estaríamos afectando justo a la población que menos puede protegerse, sino a la que es muy móvil, es la ausencia de mecanismos de seguimiento, trazabilidad y de limitaciones o restricciones para las personas viajeras internacionales. México es uno de los únicos 8 países del mundo que no tiene absolutamente ninguna restricción. Y ahí hay muchas variantes, ¿no? Aguascalientes ya está reportando 3 variantes nuevas, la brasileña, la sudafricana, la india. Entonces tendríamos que estar por lo menos ahí siendo un poquito más estrictos en la limitación de la entrada de viajeros internacionales para no poner en riesgo a quien no ha podido acceder a ese esquema de vacunación todavía. De acuerdo. Por cierto, yo regresé de mis vacaciones a Estados Unidos el domingo y en el aeropuerto había una persona con un aparato, María Clemente, que parecía un termómetro. Yo no sé si funcionaba, volteé a ver a la persona si realmente le estaba poniendo atención o no. Pues la verdad es que no parecía que le estuviera poniendo atención a los viajeros, a los pasajeros que íbamos pasando a su lado prácticamente. Y en efecto, somos de los pocos países en el mundo que no tiene, digamos, ningún tipo de registro, ningún tipo
de precaución, digamos, para los viajeros. Si uno viaja a Estados Unidos, te piden una prueba COVID, si viajas a otro lado igual, y digamos que estas variantes nuevas de la COVID-19, la Delta sobre todo, es sumamente contagiosa. Creo que ya me parece que es el mayor número de contagios en la Ciudad de México son de esta variante, que no es necesariamente más peligrosa, pero sí es más contagiosa, y el hecho de que también, como bien decía Elisa, la gente está confiando porque a lo mejor ya tienen una dosis de la vacuna, aunque faltan muchas personas, pero aunque tengas la vacuna, que decirle a la gente bien claramente, te puedes contagiar de COVID-19 y peor aún puedes contagiar a otras personas que no están todavía inmunizadas. ¿Cómo ves todo esto, la respuesta del gobierno, el avance de las vacunas y el incremento en contagios, María Clemente? Pues primero decir que en efecto la estrategia de vacunación se está cumpliendo. Creo que coincido con Lisa de que se ve difícil llegar a las metas, pero también ha habido una aceleración en el proceso de vacunación y en la metodología en los puntos de vacunación. Ya va casi el 29% de la población que tiene ya por lo menos una dosis de vacunación. Me parece que es el 17% de la población que ya tienen las dos dosis. Por ejemplo, en mi caso yo solo tengo una, ya soy chavorruca, como decía Lisa, y creo que justamente el proceso de aceleración en la vacunación podría hacer que en algún momento sí lleguemos a esa etapa, porque por ejemplo esta semana en Ciudad de México ya se van a vacunar más de 1 millón de personas, se está acelerando el proceso, y pues justamente no hacer un llamado a no confiarse, que a pesar de que la estrategia vaya funcionando, que la ciudadanía no nos confiemos, que usemos nuestros cubrebocas, que tomemos precauciones, que cuidemos a las personas más vulnerables, que sigamos arriba. Me recuerda mucho lo que enfrentamos justamente en la estrategia, en las estrategias para atender la pandemia del VIH, ¿no? O sea, hay condones, las personas hacen miles de situaciones que dan respuestas y las personas ya no quieren usarlos, ya no quieren utilizar ciertas herramientas, y creo que no nos podemos, como en este caso, para que justamente esta pandemia mundial y en México, pues por fin termine y nos deje seguir trabajando y fluyendo con el desarrollo político y social de nuestro país. Sin duda. ¿Cómo lo ves, Eder? Otra vez el tema del regreso a clases también, que el presidente ha vuelto a insistir en que ya vamos a regresar de manera presencial. Por supuesto que es una necesidad que enfrentan las familias, sobre todo de menores de edad, que pues han estado ya demasiado tiempo en casa siguiendo las clases de manera virtual. Evidentemente ya es una necesidad, pero también al mismo tiempo, ¿cómo se logra ponderar, digamos, el hecho de que tengan que regresar ya las niñas y los niños a las escuelas, pero al mismo tiempo también protegerles para que no se conviertan, para que de entrada no se conviertan en positivos a COVID-19 y que después pudieran contagiar a sus familiares vulnerables? ¿Cómo ves todo esto? Primero, tengo una duda, Lisa, del 74% que decías, ¿incluye infancias que faltan por ser vacunadas? ¿Incluye infancias? No, de las personas mayores de 18 años. 70% de personas mayores de 18 años faltan de vacunarse. Que falta algún tipo de inmunización, la segunda dosis, o que no han tenido acceso ni a la primera todavía. Estamos todavía hablando, 23% de esquema completo, 21% de esquema incompleto, 68% de personas de mayores de 18 años que todavía requieren algún tipo de inmunización, la primera o la segunda o las dos. Ok, bueno, primero, creo que sí hubo una suerte de confianza una vez que se vacunó a las personas de la tercera edad, como que ya se empezaron a relajar mucho la población más, y eso creo que explica un poco el proceso de inmunización, de la nueva ola, perdón. Joe Biden decía algo que a mí me parece muy interesante. Decía él que esta tercera ola era la de las personas no vacunadas. El porcentaje en Estados Unidos o en Francia de gente que no se quiere vacunar es impresionante. Ayer hubo manifestaciones muy violentas en Francia de gente que se opone a las medidas de obligatoriedad de la vacuna y que incluyen este asunto de la visa de personas vacunadas. Ahora también el gobierno francés les prohibirá entrar incluso a restaurantes si no se han vacunado. Se están tensando mucho las cosas. El caso de Rusia es impresionante, a pesar de que es uno de los países
países productores de vacunas, una de las vacunas más eficaces del mundo, solo han vacunado al 10% de la población porque el resto no creen en la vacuna por alguna de las distintas teorías de la conspiración que hay alrededor de ella. Entonces eso está influyendo mucho. Acá en México lo dijo ya López Gatell, lo dijo Claudia Sheinbaum, mucha de la gente que lamentablemente, un alto porcentaje de la gente que lamentablemente está muriendo en esta tercera ola es gente que ha decidido no vacunarse. Entiendo que hay una tensión entre lo económico y el tema de salud y por eso está avanzando muy rápido la vacunación en México, pero también la necesidad, por ejemplo, de volver a clases. ¿Quiénes se están viendo afectadas con el no regreso a clases? Las mujeres trabajadoras, que si no tienen apoyo en el hogar, tienen que estar cuidando a sus hijas e hijos y tienen que ir a trabajar. Bien, finalmente, Lecona, te pido brevedad, por favor, porque se nos está acabando el tiempo del programa. ¿Cómo es el tema de esta tercera ola de COVID-19 en México? Rapidísimo, es justo de esos momentos o de estos temas en los que, independientemente de lo que podemos considerar cada quien, de si ha sido bueno el papel o no del gobierno en la inmunización, en el control de la pandemia, a mí me salta muchísimo toda la evidencia y todas las cosas que se han dicho a veces desde fuera, incluso la OMS encargándole un panel de expertos a hacer una evaluación de la gestión de la pandemia en México, diciendo que hasta 200,000 muertes se pudieron evitar si hubiera sido distinto. Creo que todo eso lo tenemos que mantener, que saber, pero independientemente de nuestra valoración, yo vuelvo a como empezó Lisa, esto no ha terminado. A mí me dio COVID cuando se supone que ya estábamos por el desconfinamiento, semáforo verde en Ciudad de México, sin salir más que a lo básico. Probablemente fue la variante Delta y está terrible, ¿no? Entonces, he conocido historias de personas que esperaban ansiosamente la vacuna, sobre todo una, no voy a decir el nombre de quién, que vive en una comunidad de Iztapalapa, y que a la hora de la hora, cuando empezaron a vacunar en su zona, en su delegación, su alcaldía, pues de repente pasó la muerte o algo de alguna persona cercana y se lo echaron todo a la vacuna. Y eso generó, o sea, lo que estaba contando es cómo empezó a generar una desconfianza en un montón de personas que empiezan a relacionar algún evento que a lo mejor, lo más seguro, no tuvo absolutamente nada que ver con la vacuna, con una situación incluso de fallecimiento. Entonces, pues eso, que se refuerce la campaña de vacunación. A mí lo que me ha tocado ver en los lugares donde he estado, viendo cómo se desarrolla, es una organización que ya superó cualquier tipo de barrera, de obstáculo, es muy fácil realmente acceder en tu municipio, en tu delegación, en tu alcaldía a la vacunación y hay que hacerlo. Y un llamado súper especial que veo que está surgiendo mucho en redes sociales, que es con la aplicación de la vacuna Pfizer en Cuautitlán Izcalli, que parece que mañana termina el tiempo que tenían de margen para aplicar la segunda dosis y no hay información de que lo vayan a hacer ni siquiera esta semana. Entonces, esos fenómenos de la temporalidad entre la primera y la segunda dosis, creo que es con los que es en donde tenemos que detenernos a analizar si está siendo efectiva, si están cumpliendo los calendarios o no. Lamentablemente ya no hay tiempo, Lisa. Recuperaremos el tema de las vacunas de las que menciona Lecona y de esta segunda dosis mañana. Tenemos que hacer una pausa y regresamos para despedirnos de las y los panelistas de esta noche y con la paparrucha de este lunes. No te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de este lunes. Seguramente la semana pasada escuchaste o leíste que las atletas que participarán en la justa olímpica de Japón tendrán camas antisexo para evitar contagios del SARS-CoV-2. En varios medios incluso se informó que las habitaciones donde dormirán los y las atletas tendrán camas de cartón para evitar relaciones sexuales y la propagación del SARS-CoV-2. Supuestamente, las camas hechas de material reciclable solamente pueden soportar el peso de una persona, lo cual, pues en principio es absurdo, pues hay muchas otras maneras de tener contacto sexual que no involucran necesariamente una cama.
Pero resulta que las camas antisexo son una paparrucha. Para empezar, no se hicieron de cartón por el COVID, pues se presentaron desde septiembre del 2019, incluso antes del inicio de la pandemia. Además, la empresa fabricante confirmó que las camas pueden soportar hasta 200 kilos de peso y no se fabricaron para evitar la actividad sexual, sino para que puedan convertirse en otros productos de plástico y de papel cuando las Olimpiadas terminen. Aunque este año los atletas deberán respetar medidas de distanciamiento social por la pandemia, el sexo para nada está prohibido en la justa olímpica. De hecho, desde Seúl 1988 se ha vuelto común la entrega de condones a atletas para promover el sexo seguro. Así que esperamos que no hayas caído en esta desinformación, en esta noticia falsa, en esta paparrucha. Cuídate de la desinformación olímpica y sobre todo de la COVID-19, porque estamos todavía en pandemia, estamos en una tercera ola de contagios, como ya discutimos. Lávate las manos bien y con frecuencia, mantén la sana distancia, ventila espacios cerrados. Si sales, por favor, utiliza un cubrebocas para seguirte protegiendo y proteger a quienes más quieres. Gracias, Alfredo, gracias, Eder, gracias, Lisa, y gracias, María Clemente. Nos vemos por acá el miércoles y mañana también para la mesa de martes y jueves en Punto y Contrapunto. Soy Genaro Lozano, cuídate mucho, nos vemos mañana.